Distribuidora El Tío, en colaboración con CMR, presenta. Al tratarse de uno de los espacios de socialización más importantes que existen, cualquier aspecto que suponga un cambio o una diferencia más o menos significativa respecto al resto del grupo puede motivar una situación de discriminación en el trabajo. ¿Qué es la discriminación laboral? Por discriminación laboral se entiende la situación en la que un trabajador se ve perjudicado profesionalmente, salarial o moralmente respecto a sus compañeros por motivos que no están directamente relacionados con su desempeño laboral. Generalmente, la discriminación en el trabajo se origina cuando el trabajador afectado presenta alguna diferencia apreciable respecto al resto de la plantilla. Estas diferencias pueden ser meramente físicas, como sucede con el género, el origen étnico o la incidencia de alguna enfermedad o incapacidad, o culturales como la religión o la nacionalidad. En cualquiera de los casos, los afectados sufren agravios como salarios más bajos, horarios abusivos, ataques personales, menores opciones de promoción profesional o menosprecios y exclusiones por parte de sus compañeros o jefes. Los comportamientos discriminatorios pueden darse tanto a nivel individual y espontáneo, es decir, en ocasiones pueden producirse de manera inconsciente, como a nivel grupal y de manera premeditada, es decir, sin duda los casos que están pensados en hacer daño, y estos son los más graves. Por ejemplo, un grupo de trabajadores puede discriminar a un nuevo compañero porque procede de alguna comunidad indígena. Esto es más habitual cuando el trabajador en cuestión presenta diferencias físicas como su color de piel, sus características físicas, la forma en que habla, se viste, etc. En otras ocasiones, es la personalidad de la víctima la que propicia una situación de discriminación en el trabajo, como por ejemplo la timidez, la falta de iniciativa, una personalidad sumisa, etc. Sea como sea, estos trabajadores se ven sometidos a mayores niveles de estrés que sus compañeros y son más propensos, por tanto, a padecer trastornos como crisis nerviosas, insatisfacción personal e incluso depresión. Todo ello puede afectar negativamente a la empresa, tanto a nivel de resultados, es decir, hay una pérdida en la productividad, así como en el clima laboral. La discriminación laboral puede adoptar muchas formas. Algunas de las más comunes son las siguientes. La discriminación laboral directa se da cuando un trabajador obtiene de forma clara y visible un trato laboral diferente que otro en la misma situación, por el mero hecho de pertenecer a otro género, grupo de edad, raza, etnia o ideología. Un ejemplo puede ser cuando un trabajador que hace 40 horas semanales se le pagan normal, mientras uno de alguna etnia hace 50 y no las cobra. Por su parte, la discriminación laboral indirecta consiste en una situación laboral aparentemente neutral, pero que en realidad oculta prácticas discriminatorias. Actualmente es el tipo de discriminación más frecuente. Un ejemplo es un puesto de trabajo en el que solicitan hombres y mujeres, pero realmente solo van a contratar mujeres. O una empresa que ofrece igualdad de salarios entre hombres y mujeres en las distintas categorías profesionales, pero las categorías más bajas están ocupadas por una mayoría de mujeres. La discriminación laboral múltiple no tiene una causa concreta, sino que se produce en base a varias razones. Por ejemplo, ser mujer y además pertenecer a otra religión. O por ejemplo, militar en un determinado partido político y tener algún tipo de discapacidad. La discriminación laboral de la mujer es una de las más denunciadas en nuestro tiempo. Sin embargo, existen otras tipologías que no suscitan tanta atención mediática a pesar de que muchas de ellas están fuertemente arraigadas en determinados ámbitos.
Por ejemplo, la discriminación por nacionalidad u origen étnico. Es una situación que dificulta la integración de los trabajadores que acaban de llegar al centro laboral e impide que la empresa se beneficie de la diversidad. O la discriminación de género. Como ya hemos adelantado, la discriminación de la mujer en el trabajo acapara muchos titulares en la actualidad. Este fenómeno abarca situaciones como la conocida brecha salarial de género, esto es, las diferencias salariales entre hombres y mujeres o como el déficit de mujeres en puestos directivos. La discriminación laboral de la mujer también puede producirse entre compañeros, como cuando se realizan comentarios sarcásticos o bromas de mal gusto sobre las supuestas capacidades de un género u otro. La discriminación por edad. La discriminación laboral por motivos de edad se observa en dos extremos. Por un lado, los trabajadores más jóvenes pueden sufrir abusos en sus condiciones laborales, por ejemplo, salarios más bajos, jornadas de trabajo más largas, aprovechando obviamente su situación de vulnerabilidad económica. Por otro lado, los profesionales más veteranos pueden ser estigmatizados como personas anticuadas o sin las habilidades necesarias para afrontar los desafíos actuales. La discriminación por motivos de maternidad es otro tipo de discriminación laboral de la mujer. Las trabajadoras que se embarazan pueden verse perjudicadas a la hora de optar a un ascenso o incluso retroceder a algún puesto en el organigrama de la empresa. De igual modo, muchas mujeres todavía son interrogadas en las entrevistas de trabajo sobre si contemplan la maternidad a corto o mediano plazo, arriesgándose a no ser escogidas en caso afirmativo o incluso se les solicita la prueba de embarazo cuando esto ya es totalmente penalizado por la ley. Pero ellas no denuncian debido a que la mayoría de las veces necesitan del trabajo. Discriminación por religión. Ya no es un factor de discriminación tan común como hace años, pero determinadas muestras de religiosidad todavía pueden provocar situaciones complicadas en el trabajo. Aquí la discriminación suele plantearse de dos formas. O bien, los responsables de la contratación descartan al candidato por su religión, o bien el resto de trabajadores lo someten a una marginación en el centro laboral. También pueden ponerse obstáculos para la práctica de ciertas costumbres religiosas. Discriminación por cuestiones ideológicas. Cuando un trabajador tiene unas opiniones distintas a la de la mayoría de sus compañeros, es posible que se vea excluido del grupo o que el resto de trabajadores eviten o reduzcan al mínimo la interacción con esta persona. A nivel corporativo, el trabajador puede ser privado de oportunidades de promoción por no coincidir con la filosofía vital, política o económica de la dirección o del común de los trabajadores. Un ejemplo de ello sería cuando se perjudica a un trabajador por su condición de pertenecer a un sindicato o a un grupo activista o político. Por cuestiones de orientación sexual. A mediados del siglo XX, la orientación sexual podía ser un factor de discriminación especialmente cruel en las empresas y en otros espacios de socialización. Esta situación ha mejorado, pero todavía perviven ciertos prejuicios contra colectivos homosexuales y transexuales, lo que lleva a verter comentarios injuriosos u ofensivos con los trabajadores que tengan estas orientaciones sexuales. Discriminación por estatus social. Pone el acento en la posición social de los trabajadores, promocionando a quienes se consideran más cercanos a la dirección y relegando a funciones menos ambiciosas a quienes proceden de sectores más humildes. Tradicionalmente, determinadas compañías de gran tamaño ascendían únicamente a los puestos directivos a trabajadores formados en determinadas universidades. Discriminación por enfermedad o discapacidad. Nuevamente, un aspecto físico del trabajador es la excusa para discriminarle en su entorno laboral.
Esta discriminación obedece a un temor sobre el posible contagio de la enfermedad que padece el trabajador. Por ejemplo, sucedió en los años 80 y 90 con el SIDA y ahora ha sucedido con el virus SARS-CoV-2. En trabajadores con alguna discapacidad física o mental pueden ser vistos como menos aptos que otros trabajadores, perjudicando su empleabilidad o destinándolos a puestos menos relevantes. La discriminación laboral acarrea una serie de consecuencias, no solo para los trabajadores afectados, sino para la propia empresa. Por ejemplo, puede repercutir negativamente en la autoestima de las y los trabajadores, limitar su productividad y empeorar su desempeño en el trabajo, impedir el acceso de trabajadores capaces y eficaces a puestos de mayor responsabilidad y mejor remunerados, disminuir el compromiso y lealtad del trabajador hacia la empresa, aumentar las tasas de bajas laborales, ausentismo y rotación de personal, fomentar la aparición de conflictos laborales, dar mala imagen de la empresa hacia el exterior, provocar denuncias por parte de los trabajadores que pueden acarrear problemas y hasta sanciones para la empresa. Si a pesar de la existencia de normas y de la mayor conciencia social al respecto, se producen situaciones discriminatorias en el trabajo, las empresas y sus diferentes departamentos deben servirse de un protocolo de actuación para estos casos. Estos serían los pasos básicos para abordar la discriminación en el trabajo. Facilitar las denuncias. Ser el protagonista de una situación de discriminación no es nada sencillo, hasta el punto de que muchas víctimas tienen miedo de denunciar estas malas conductas. La empresa debe facilitar las cosas creando un enlace permanente para estos casos. No tiene por qué ser un experto en discriminación laboral, sino simplemente un profesional que garantice la confidencialidad de la denuncia y promueva las acciones necesarias, preventivas y correctivas. Una comunicación fluida y segura es positivo para que las empresas mantengan abiertos canales de comunicación y atiendan a las personas que se sientan discriminadas en su puesto de trabajo. Una política de puertas abiertas, mecanismos físicos o virtuales que emitan denuncias y externen sugerencias para mejorar son un buen recurso en este sentido, así como las encuestas de clima laboral o de identificación de factores de riesgo psicosocial. Revisar las normas y políticas internas, incluyendo políticas de contratación, promoción interna, código de ética, de buenas prácticas, de conducta, etc., y velar por el cumplimiento de dichas políticas y normas. Vigilar el tipo de lenguaje que se emplea en la empresa, tanto en el día a día como en las entrevistas o a la hora de publicar ofertas de empleo o al expresarse incluso en las redes sociales. Formar y concientizar a todos los trabajadores, a los líderes de equipo y directivos sobre la importancia de ofrecer un trato tolerante e igualitario a todos los trabajadores. Fomentar la integración de los trabajadores desde el interior de la empresa con estrategias que incluso puedan fortalecer sus lazos de compañerismo y amistad aún fuera del ámbito laboral. Estos son solo algunos ejemplos de discriminación en el trabajo, pero hay muchos más. Lo importante es que todos pongamos nuestro granito de arena para luchar contra estos comportamientos y conseguir un mundo más tolerante, tanto en el marco laboral como en nuestro día a día. Distribuidora El Tío, en colaboración con CMR, presentó